tiene una copia de la palabra de Dios, la puede abrir en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 15. Temprano en mi jornada cristiana, una persona que me amaba con un amor genuino, un amor sincero, en más de una ocasión me exhortó a mí, a mi esposa, a vivir conforme a una máxima. La máxima decía de esta forma: lo más importante en la vida de un ser humano es mantener lo más importante siendo lo más importante. Lo más importante es mantener lo más importante siendo lo más importante. En el día de hoy vamos a estar considerando el contenido de Primera de Corintios, capítulo 15. En esa porción bíblica, el apóstol Pablo le recuerda a los creyentes de esta ciudad llamada Corinto acerca de la necesidad que ellos tenían de hacer lo mismo que yo fui exhortado a hacer al comienzo de mi jornada cristiana. Esto es, Pablo exhorta a través del contenido de Primera de Corintios 15 a los corintios a asegurarse de que mantenían lo más importante siendo lo más importante. Yo someto a su consideración que esa es precisamente la intención del apóstol Pablo al dirigirse en este punto de la epístola a los Corintios de la forma en que lo hace. Asegúrense que la resurrección gloriosa de Cristo se mantiene en el centro de su perspectiva de vida. Asegúrense que ese evento glorioso es el eje alrededor del cual gira su vida. No solamente recuerden el evento, sino también tengan presente las implicaciones que ese evento glorioso, que es la resurrección del Señor Jesucristo, debe tener, va a tener, se espera que tenga en vuestra vida como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Pablo insiste en que lo que es más importante, ese elemento central de la fe, de la vida cristiana, es la resurrección del Señor Jesucristo y las implicaciones que eso tiene dentro de la proclamación y expansión del Evangelio de Cristo y sobre todo en la vida de aquellos que eventualmente habrían de creer y confiar y apropiarse de ese evangelio. La palabra de Dios nos dice que el verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, el que ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual, ese verdadero creyente, como resultado de la renovación de su mente, tarde o temprano comienza, ¿verdad?, a experimentar una renovación de ese entendimiento. Y esa renovación de su entendimiento que comienza en el momento de la salvación, tarde o temprano lleva a ese verdadero creyente a reconocer que no hay absolutamente nada más importante en su vida que la verdad encerrada en la gloriosa, poderosa resurrección del Señor Jesucristo.
Eventualmente, la Escritura sugiere que el verdadero cristiano reconoce que la verdad de esa resurrección y las implicaciones de esa resurrección en la vida del creyente precisan ser vistas como lo más importante y precisan ser mantenidas como lo más importante. Si alguno de los que aquí presentes están en esta mañana han estado prestando atención, se han podido percatar, se han podido dar cuenta de que yo he estado repitiendo lo mismo. La repetición es intencional. Y lo que se ha repetido ya en infinidad de ocasiones, en los pocos minutos que llevamos de conversación, es que el elemento principal más importante en el Evangelio y en la vida de todo creyente es este evento que Pablo menciona detenidamente en 1 Corintios 15 y que en el día de hoy, de paso, es el evento que nosotros conmemoramos todos los domingos y en especial en el domingo del día de hoy, donde estamos celebrando aquí en los Estados Unidos de Norteamérica la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de seguir en la enseñanza, hay tres cosas que quiero aclarar a manera de introducción, tres cosas que todo verdadero creyente precisa reconocer como verdades en su vida y que precisa incorporar en su perspectiva de vida. Si estaba el domingo pasado, hablamos del hecho de que uno de los regalos gloriosos que tenemos con el nuevo nacimiento es la presencia permanente en nosotros del Espíritu Santo, y con esa presencia permanente del Espíritu Santo, Dios nos otorga una nueva perspectiva, una nueva forma de mirar lo que está a nuestro alrededor, una nueva paradigma, si usted quiere. Hay tres cosas que es indispensable para todo creyente reconocer e incorporar, hacerlas parte de la forma en que yo miro lo que está aconteciendo a mi alrededor. La primera de ellas es la siguiente: de acuerdo al Evangelio, lo que yo he recibido en el momento de mi salvación, que he recibido vida espiritual. ¿Alguien dice amén, aleluya? Conforme a lo que leímos al comienzo, al leer los primeros 20 versículos de 1 Corintios 15, hemos recibido vida espiritual y también hemos recibido el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, que ahora mora en nosotros. Así que esta verdad que precisamos reconocer, esto es cierto, yo soy creyente, yo soy salvo, yo soy cristiano, yo no temo a la muerte. Yo sé que cuando este cuerpo, este corazón deje de latir, mi espíritu va a estar en la presencia de Dios. Si ese es su caso, pues esta verdad es imperativo que usted y yo la tengamos presente en nuestra vida. Lo que yo he recibido es más importante, y lo que he recibido es vida espiritual. Lo que he recibido es el poder que resucita a Jesucristo entre los muertos morando en mí. Tengo que reconocer esa verdad, tengo que incorporar esa verdad en la forma en que yo veo lo que está pasando en mi vida y entender que es mucho más importante que mi carrera, es mucho más importante que mi matrimonio, es mucho más importante que mi familia, es mucho más importante que mis hijos, que mis padres. Eso es lo primero. Lo segundo es que, de acuerdo al Evangelio, el mayor problema de mi vida o de su vida no es la gente con la cual usted trabaja o yo trabajo.
El problema mayor de mi vida no es mi esposo o mi esposa, no son mis hijos. El problema mayor de mi vida no es mi vecino. El problema mayor de mi vida soy yo. A mí no me gusta estar pidiéndole a la gente que repita cualquier cosa. Pero hay cosas que vale la pena repetir, creer, tenerlas presentes en todo momento. Y esta es una de ellas. Así que respetuosamente, con humildad, yo le pido que repita conmigo: mi mayor problema soy yo. No solamente debemos repetirlo, sino que debemos creerlo. Y la tercera cosa es que la verdad del Evangelio enseña que debido a que yo soy mi mayor problema, yo puedo moverme de localidad, yo me puedo mover de estado, yo puedo moverme de país. Yo puedo huir a mi situación y mi circunstancia, pero debido al caso de que yo soy mi mayor problema, yo nunca podré hacer algo por mí hasta que Dios, por su gracia, entre en mí. Si algo sucediera conmigo en el resto de la conversación que tenemos en el día de hoy, a través de esta enseñanza o predicación, eso es suficiente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos porque tú eres bueno, eres fiel. Porque tú, Señor, no cambias. Porque tú desde antes del comienzo de la creación, Señor, ya habías predeterminado que eventualmente tu Hijo, el Rey de Reyes, Señor y Señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, eventualmente entraría corporalmente a este mundo, viviría una vida de perfección, tentado en todas formas sin pecado y eventualmente, conforme al plan de redención que tú habías diseñado, habría de cargar con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Habría de ser sepultado, Señor, y habría de resucitar poderosa y gloriosamente. Y eventualmente ascender al lugar que le pertenecía por derecho propio. Gracias, Padre, por haber cumplido tu promesa de enviar uno idéntico a Él, para que ahora viviese en aquellos que tú salvaste, Señor. Algunos de nosotros hemos sido recipientes de ese regalo, Señor, y en el día de hoy te lo agradecemos. Y queremos agradecértelo más y mejor, con más pureza, Señor. Reconocemos, Señor, que aún luchamos. Reconocemos que aún hay vestigios en nosotros de la vieja persona, del viejo Edwin, los cuales detestamos, Señor. Tu palabra sugiere y propone que el poder que resucitó a Cristo dentro de los muertos también reside en cada creyente. En esta hora yo te imploro, te ruego, te suplico que me ayudes, Señor. Que tengas misericordia de mí, que soy pecador, y que la claridad que me diste, Señor, hace unas semanas mientras estudiaba esta porción bíblica, y el gozo que traíste a mi corazón y la convicción que traíste a mi corazón en alguna forma, pueda ser, Señor, experimentada, Señor, por los que aquí se encuentran y los que algún día podrán escuchar, si ese es tu plan, lo que hoy compartimos, Señor. Ayúdame, Señor, a nunca olvidarme de lo que tú hiciste.
del cambio, de la transformación. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo imploramos con humildad y agradecimiento en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén. Gloria a Dios. En su bosquejo en la pantalla tenemos los primeros 14 versículos del capítulo 15 de Primera de Corintios. Leemos. Pablo está haciendo una exposición teológica del asunto que él considera el más importante de todo lo que es importante. Eso es lo que Pablo tiene en mente. Escuchemos lo que aquí dice, teniendo eso presente. Pablo dice, además os declaro, esa declaración es firme, es urgente. Os declaro, esto es de esta forma, os declaro, hermanos, el evangelio, las buenas noticias de salvación que os he predicado ya previamente, el cual ustedes recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces la resurrección. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último, versículo 8, como un abortivo, como un aborto a naturaleza, como algo que no era de esperarse que fuera de esa forma, se me apareció a mí, Pablo. Y yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero, repite esa palabra. Otra vez, repítala. Pero. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sea yo o sean ellos, nosotros apóstoles, así predicamos, esto es lo que predicamos, ya lo que se le ha dicho. Y así habéis creído, haciendo énfasis en la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Probablemente sugiriendo la presencia de algunos saduceos en el grupo de creyentes. Saduceos no creían en la resurrección. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y en el versículo 20 que leímos al comienzo de este culto, nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así que en 1 Corintios 15, Pablo trata de ayudarnos a entender la preeminencia, la importancia de la resurrección de Cristo en la vida de todo creyente desde el comienzo para su salvación. Si no hay resurrección, no hay vida eterna, no hay salvación. Desde el comienzo en la vida del creyente, la resurrección es preeminente. Y durante el transcurso que ese creyente se va a mantener en este lado de la eternidad, y cuando llegue el momento glorioso, perdonando la redundancia de la glorificación, la resurrección de Cristo es preeminente. Sin resurrección de Cristo, nada de eso puede acontecer. Pablo está diciendo que sin la resurrección
el cristianismo no hace sentido. Sin la resurrección, el cristianismo se reduce a una filosofía más. Sin la resurrección, lo que hemos creído y obedecido ha sido en vano. Sin la resurrección, lo que hacemos carece de valor. Los versículos que leímos, del versículo 15 al 20, Pablo identifica unas consecuencias desastrosas en caso de que la resurrección no sea una realidad. Y Pablo dice que si la resurrección no es una realidad, la predicación de Cristo sería absurda. Si la resurrección no es una realidad, la fe en Cristo sería inútil. Si la resurrección no es una realidad, los testigos que proclaman la gloria de la resurrección serían mentirosos. Si la resurrección no es una realidad, nadie sería redimido del pecado. Si la resurrección de Cristo no es una realidad, los cristianos serían las personas más dignas de lástima. Todo eso está expresado en los versículos del 15 al 20 de Primera de Corintios, capítulo 15. Así que el énfasis de Pablo, la preocupación de Pablo, la intención de Pablo en esta porción bíblica, que para aquellos que en realidad son estudiosos de la Biblia a través de los siglos, han considerado como uno de los capítulos más fundamentales, más importantes de toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis. La intención de Pablo es destacar, es asegurarse, hermanos de Corintios, ustedes necesitan mantener lo más importante siendo lo más importante, que es la resurrección de Cristo y las implicaciones de la resurrección de Cristo en la vida de todo creyente. Eso es lo que le preocupa a Pablo. Esa es la intención de Pablo, destacar esta verdad teológica doctrinal tan profunda y tan esencial. Ahora bien, si usted mira los versículos del 8 al 10, se dará cuenta que en medio de este pronunciamiento teológico acerca de la centralidad de la resurrección del Señor Jesucristo, Pablo hace algo que muchas veces no es aceptable para los oídos humanos, de que alguien esté hablando de algo sumamente importante y súbitamente cambie la conversación y empiece a hablar de sí mismo. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? Es lo que Pablo hace. Está hablando, está dando una diserción teológica y doctrinal profundísima y de momento empieza a hablar de él. ¿Por qué Pablo hace eso? ¿Por qué Pablo comienza a compartir su historia? ¿Por qué Pablo comienza a compartir su testimonio en medio de este pronunciamiento tan importante que él está haciendo? Contesto su pregunta. Porque al Pablo compartir su historia, o el que Pablo comparta su historia, es pertinente al asunto, el tópico del cual Pablo nos está presentando. Pablo está presentando la preeminencia, la importancia de la resurrección gloriosa de Cristo, poderosa de Cristo, las implicaciones que eso tiene en la vida del creyente, y el testimonio de Pablo, la historia de Pablo, definitivamente es pertinente, tiene mucho que ver, explica en arroz y habichuela o en taco o en tamales o en arepa, fácilmente de entender las implicaciones de ese evento, de esa resurrección en la vida de cualquier creyente. Particularmente, si ese creyente en algún momento se ha parecido
al apóstol Pablo, el cual se llamaba previo a su conversión Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era una persona insensata. Saulo de Tarso era una persona rebelde. Saulo de Tarso era una persona que estaba ciego espiritualmente hablando. Gracias a Dios que ninguno de nosotros cogíamos de esa pata. Eso es lo que está detrás de estos 8, 9, 10, 3 versículos. En medio de toda esta proposición teológica tan profunda acerca de la resurrección, Pablo da su testimonio, porque su testimonio, lo que pasa, es un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer con personas insensatas, con personas rebeldes y con personas que están ciegas espiritualmente y no lo saben. Y yo someto a su consideración, por favor, respetuosamente, pero con gran urgencia, porque no sé cuándo va a ser la última vez que voy a tener la oportunidad de proclamar el Evangelio, de que cada uno de los que estamos aquí, si no tenemos a Cristo, pues podemos concluir sin problema ninguno de que somos, eso es lo que nos describe a nosotros, gente insensata, gente rebelde y gente ciega espiritualmente hablando. Pero someto a su consideración para aquellos que están en Cristo de que el pecado de la insensatez, el pecado de la rebeldía y la incapacidad, la impotencia de la ceguera espiritual que emana del pecado también, esos vestigios están presentes en la vida de todo creyente también. Quiere decir que aunque yo estoy en Cristo, es posible que en determinados momentos actúe insensatamente. Quiere decir que aunque sea creyente, hay momentos en mi vida que voy a actuar con rebeldía. Y aunque sea creyente y tenga el Espíritu Santo dentro de mí, que me va a recordar todo lo que Cristo dijo y todo lo que es necesario y me va a iluminar, aún esos vestigios que están dentro de mí van a provocar que en determinados momentos yo padezca de lo que yo he decidido llamar ceguera espiritual selectiva. Puedo ver algunas cosas espiritualmente, pero hay otras que yo escojo no ver. ¿Cuántos me están entendiendo? Presta atención porque la verdad del caso es que pues lo que aquí compartimos en el día de hoy es el elemento clave. Es el elemento que puede convertir a una persona que roba en uno que no quiere robar y lo que quiere es trabajar ahora y compartir con otros. Puede convertir a una persona que tiene la actitud, aquí todo el mundo me sirve, aquí todo el mundo hace lo que yo diga, a una persona que ahora lo que quiere es servir y respetar y considerar a aquellos que tiene a su alrededor. Puede convertir a una persona que está entregada a la lujuria, a la pornografía, a toda la basura que hay en las redes sociales, con una mente podrida debido a eso. El poder del cual hablamos tiene la capacidad de tornar a ese tipo de personas en una persona cuya prioridad es ser puro o pura, pureza de mente, pureza de corazón. Este es el poder que puede sanar el corazón de alguien que haya sido flagelado por años. Es el poder que puede tomar un matrimonio que está a punto de irse de picada por un abismo y levantarlo y restaurarlo. Y no ponerlo en el lugar donde estaba hace 2 o 3 meses, 2 o 3 años, sino levantarlo y ponerlo en el lugar que Dios diseñó para que estuviera.
Así que no escogió un mal día para venir a la casa de Dios. Por lo menos yo pienso de esa forma. Así que el asunto de Pablo, la historia de Pablo tiene muchísimo que ver con el asunto que él está hablando teológicamente. Y voy a circunscribirme a mis notas para no tomar más tiempo del que debo tomar. ¿Por qué Pablo hace eso? Me parece a mí porque muchos creyentes, cristianos, piensan, entre otras cosas, que la resurrección de Cristo nos garantiza vida eterna en nuestra resurrección futura, y eso es correcto. Claro que sí. La resurrección de Jesucristo nos garantiza esa vida eterna, pero el problema es que algunos cristianos piensan que lo que nos garantiza está limitado a eso. A vida eterna en nuestra resurrección futura. Y ahí se acabó la cosa. Yo someto a su consideración que la certeza de una vida eterna es algo glorioso. Amén, amén. ¿Es digno de celebrar? Claro que sí. That's what we're doing today. Pero no es lo único, la certeza, nuevamente, de una resurrección futura, no es lo único que la resurrección del Señor Jesucristo nos garantiza. La resurrección de Cristo nos garantiza una vida nueva, una forma distinta de vivir. La resurrección de Cristo también nos garantiza el poder de la gracia de Dios para cambiar y para vivir en una forma distinta. Romanos 6:4 dice de esta forma, porque somos sepultados juntamente con el Cristo para muerte por el bautismo, no el bautismo de agua, no es ni simplemente el hecho de que Cristo está en mí, fue inmerso en mí y yo fui inmerso en Cristo. A ese bautismo se refiere. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también vosotros andemos en nueva vida, en newness of life. Una forma distinta de vivir. Ahora miren sus notas, por favor, Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 11. Hay una poderosa verdad, preciosa verdad encerrada en estos versículos. Leo. Pero vosotros no vivís según la carne, conforme a los vestigios, de la forma que vivíamos anteriormente. Vivimos según el Espíritu, y note que Espíritu está ahí en letras mayúsculas, está hablando del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Y si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, si en realidad ustedes han nacido de nuevo, si en realidad ustedes verdaderamente son creyentes, cristianos. Y Pablo añade, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que viene a vivir, morar permanentemente en nosotros al momento de nuestra salvación, no es de Él. Podrá cantar, podrá hacer milagros, podrá hacer esto, aquello, otro, pero si no tiene el Espíritu Santo de Él, no es de Él. Alguno puede que pregunte, pero ven acá, ¿será posible para alguna persona hacer milagros, hacer esto, hacer señales y prodigios y no tener el Espíritu de Él? ¡Claro que sí! Mateo capítulo 7, versículos que todo el mundo conoce. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos y sacamos demonios y profetizamos. Y yo les diré, Cristo hablando, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, los vestigios de la vieja naturaleza, en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu, el alma de la persona, vive a causa de la justicia que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, le dará vida, poder, energía espiritual a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está, subraye eso, que está, que mora en vosotros.
En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ahora reside, mora permanentemente en los hijos de Dios. Pablo lo que está diciendo es, ¿cuántos son creyentes? Can I see your hand? Yo tengo certeza que soy creyente. Okay. Lo que Pablo está diciendo es, preste atención por favor, que es importante, que el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte, ahora reside, mora permanentemente en los hijos de Dios. Por muchos años me ha sido difícil comprender que como creyentes podamos escuchar una verdad como esa y quedarnos como si nada. Cuando dije eso de la primera vez, solo una persona dijo amén. La segunda vez que lo repetí más pausadamente, 2 o 3 personas dijeron amén. Por eso pregunté, ¿cuántos son creyentes? Y fueron docenas los que levantaron su mano. Y a mí, con humildad, sin ánimo de ofender y de proyectarme como que soy más espiritual que nadie, siempre, ¿verdad? Se ha sido difícil comprender ese hecho. Que podamos escuchar una verdad como esa. ¿Cuál verdad? Que ahora el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora reside y mora permanentemente en mí. No, that's different now, right? That's different now, right? Eso debía provocar en nosotros, amén, gloria a Dios, ¡wow! Aleluya, alaba lo que Él vive. Pero no lo es, ¿se da cuenta? No lo es porque en nuestra mente, en este entendimiento que Dios quiere ir renovando y probablemente en el día de hoy Dios haga un poco de esa obra en nosotros, esta verdad, las implicaciones de eso no están ahí. No nos hemos agarrado de eso. Quiera Dios que hoy sea el día que eso suceda. Escriba esto en sus notas, por favor. La esperanza de todo ser humano, y entre paréntesis, lo sepa o no lo sepa, está en el poder de aquel que resucitó a Jesucristo entre los muertos y que ahora reside en los hijos de Dios. No está en un psicólogo, no está en un consejero, no está en un trabajo nuevo, no está en una localidad nueva, no está en otra relación. La esperanza de todo ser humano está en el poder de aquel que resucitó a Cristo entre los muertos y que ahora reside en los hijos de Dios. Y eso es así porque nuestra mayor necesidad, escriba eso, es el poder transformador de Dios en nosotros. Eso es lo que necesitamos más que ninguna otra cosa. Por eso ¿se acuerda que comenzamos? Lo más importante es mantener lo más importante. Y lo más importante es reconocer que lo que más yo necesito es el poder transformador de Dios en mi vida. Gloria a Dios. La realidad es que cada uno de los que estamos aquí tenemos una necesidad urgente de ese poder transformador. Amén, amén. We all need that. Parece a mí que la definición más extraordinaria, más contundente de poder transformador es que una persona que haya estado muerta y enterrada en una tumba vuelva a vivir. Si eso no es poder transformador, no sé qué puede hacerlo. Así que no hay una expresión más contundente del poder transformador que la histórica, radical resurrección del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La intención de Pablo
particularmente en el paréntesis que hace para dar su testimonio, versículos del 8 al 10, es que los lectores de la epístola, usted y yo incluidos, entiendan que ese poder transformador es lo que explica, es lo que define su testimonio. ¿Me va entendiendo? Ojalá que sí. Y no solamente el testimonio de Pablo, su historia, pusimos en las notas su historia, sino que es lo que define, es lo que explica la historia, el testimonio de todo verdadero creyente. Preste atención, por favor, otra vez a estos versículos del 8 al 10. Por último, acuérdense, él está haciendo una exposición, un pronunciamiento acerca de la importancia por encima de todas las cosas de la resurrección, que se ha aparecido a un sinnúmero de personas. Y luego dice en el versículo 8, por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Y yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Ahí comienza, eso es parte del testimonio, porque yo perseguí la iglesia. Porque había un momento en que yo era un insensato y no lo sabía. Era un rebelde y no lo sabía. Estaba ciego espiritualmente y no lo sabía. Y como resultado de eso, perseguí la iglesia. Y consentí con la muerte, con el asesinato de cientos de seguidores de Cristo. Por eso es que es como un abortivo, que si me haya parecido a mí. Pero llegamos al versículo 10 y están esas 6 palabras que para algunas personas son las 6 palabras más gloriosas que oído humano pueda escuchar. ¿Cuáles son esas 6 palabras? Pero por la gracia de Dios. Pero por la gracia de Dios. Ese es el título de la enseñanza. Pero por la gracia de Dios. Preñadas esas 6 palabras de significado. Probablemente el único lugar donde la verdadera esperanza para el ser humano puede ser encontrada en la gracia de Dios. En ningún otro lugar. En la gracia de Dios. Permítame un par de minutos para clarificar algo aquí. Me parece significativo que la palabra pero es una palabra que normalmente sugiere cambio. Es una palabra que normalmente sugiere transición. Yo estaba hambriento, pero fui alimentado. Yo era una persona necia, insensata, pero me convertí en una persona sabia. ¿Ve el cambio? ¿Ve la transición? Yo soy un abortivo, yo perseguí la iglesia, soy el peor de los... Pero hay cambio. Hay transición. De perseguidor de la iglesia a proclamador del evangelio. Por la gracia de Dios, por el poder inmenso de la resurrección de Cristo. No pierda de vista eso, por favor. Así que la palabra pero implica que algo ha cambiado, que algo es ahora diferente. En el caso de Pablo, en el caso de todo creyente, pero por la gracia de Dios. Fui un perseguidor de la iglesia. Insensatamente, rebelde, ciego espiritual. Las notas suyas, por favor, bien rápido. Lo significativo de la historia personal de Pablo está en el hecho de que esa historia personal de Pablo, ese testimonio personal de Pablo define
lo que es el estar espiritualmente perdido. Ahora, acompáñenme por favor en esta jornada que es corta. Previo a su nacimiento espiritual, escriba esto por favor. En su esencia, en lo que él realmente era, Pablo era un insensato, lo he dicho ya montones de veces, aunque no lo sabía. Subraya, aunque no lo sabía. Porque esa es la realidad. Mire para acá todo el mundo, por favor. Esa es la realidad que en el día de hoy, el Espíritu que Dios quiso poner en mi persona y en la persona de todo aquel que ha creído. Entonces, esto no es exclusividad de Edwin Torres, pastor. Esto es de todo que ha nacido de nuevo, tiene el mismo Espíritu que habitó en Cristo por 33 años en su ministerio terrenal. Hay solamente un Espíritu. Estoy convencido que Él es el que me ha dirigido a añadir esa frase, aunque no lo sabía, aunque no lo sabía. Pues porque muchos de nosotros éramos insensatos por mucho tiempo y no lo sabíamos. Y muchos de nosotros creyentes en el día, mire para acá todo el mundo, que aquí no está la cosa, en el día de hoy, quizás somos creyentes, pero estamos actuando insensatamente y no lo sabemos. Quizás usted pregunta, preste atención que es importante, por favor. ¿Cómo usted sabe que Pablo era un insensato? A fool. No es muy complicado. Todos sabemos que el insensato, el necio, the fool, perceive the world upside down. Percibe el mundo al revés. El insensato mira lo bueno y dice que es malo. El insensato mira los falsos y dice verdadero. El insensato mira la sabiduría y dice insensatez. Y si usted lee un poquito acerca del apóstol Pablo antes de Cristo, Filipenses capítulo 3 y todo su testimonio, se da cuenta de que eso precisamente describe a Pablo, a Saulo de Tarso. Sincero, apasionado, organizado, disciplinado, energético. Pero seriamente insensato. A las cosas buenas le estaba llamando malas. A la verdadera sabiduría le estaba diciendo foolishness. Y ese es el caso de nosotros, familia. Y el punto es que Dios desea, el deseo de Dios es que nosotros nos veamos primeramente de esa forma. Porque si no lo vemos, pues entonces el rescate que Dios ha diseñado para nosotros se complica. Si alguno de ustedes alguna vez ha tratado de rescatar a alguien que se esté ahogando, sabe que es imposible rescatar a alguien que se esté ahogando mientras la persona no se rinda. Que el verdadero salvavidas sabe que se tiene que quedar un rato ahí esperando a que la persona empiece a hundirse. Porque si no, ¿qué pasa? Se hunden los dos. Escuche bien, por favor. En el corazón de la persona insensata siempre vamos a encontrar algo, la negación de Dios. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, there's no God. No hay Dios. Dios no existe. En lo que a mí concierne, estoy convencido de que ese pasaje no nos habla de algún tipo de ateísmo filosófico.
Me parece a mí que ese pasaje nos habla acerca de la propensidad de todo pecador, yo incluido, para destronar a Dios. Saco a Dios del trono para colocarme yo en el trono que le corresponde a Dios. Me parece a mí que cada uno de nosotros, al igual que todo pecador, muchas veces actuamos, preste atención que es importante, como si Dios no existiera. Actuamos como si no necesitáramos de Dios. So says the fool, there's no God. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Yo no necesito de Dios, no hay Dios. El problema de Pablo se parece mucho al problema que tienen muchos cristianos como usted y como yo. En la necedad de su justicia propia, self-righteousness, Pablo se decía a sí mismo diariamente por sus acciones que no necesitaba a Dios. Pablo en su religiosidad estaba en rebelión abierta contra el carácter de Cristo y contra la gracia de Dios. Aunque Pablo estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. O Dios permita que esté escuchando, que esté ahí atento a lo que la palabra nos dice. Podemos decir que Pablo, por definición, era un teólogo bien intencionado y sincero, pero como muchas personas, sinceramente equivocado. Pablo estaba intensamente persuadido que él estaba en lo correcto, pero no estaba en lo correcto. Pablo era un insensato y no lo sabía. He was a fool, but he was not aware that he was a fool. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Quizás usted pregunta. Usted y yo podemos tener mucho conocimiento. Usted y yo podemos, por las razones que sean, ser personas disciplinadas. Podemos tener conocimiento, podemos ser disciplinados, podemos hacer esto, podemos hacer aquello otro, y aún estar bien equivocados. Amén, amén. Podemos estar bien equivocados porque si vivimos descansando en nuestra justicia propia, si vivimos descansando en nuestra autosuficiencia, ¿qué hacemos? Estamos negando la existencia de Dios y estamos negando nuestra necesidad de Dios. Las notas suyas, escriba esto, por favor. 2 mentiras que todo insensato cree. La primera es la mentira de la autonomía. Para eso fue que usted vino aquí en el día de hoy. Para escuchar eso nuevamente. Si usted ha venido aquí anteriormente, esto lo ha escuchado montones de veces. Pero si no había venido anteriormente, you came here to hear that. La mentira de la autonomía. Ahora, ¿cómo es que la mentira de la autonomía es expresada? Es la persona que dice, yo soy un ser humano independiente. Gracias, pastor, por su gentileza. Gracias por venir a visitarme. Gracias por orar por mí. Right? Yo necesito oración y usted necesita la práctica. Me diría la persona. Pero yo soy un ser humano independiente. O podría decir, yo tengo el derecho a vivir mi vida como yo quiera vivirla. O puede decir un poquito más enérgico, mi vida es mi vida y así es como yo quiero vivirla. Estos 3 ejemplos son bien actualizados, porque en cierta medida esa es la filosofía de la generación en que nos ha tocado vivir. Esa es la filosofía de esta cultura. Y no hay problema con eso, porque eso es una cultura secular. Secular quiere decir que Dios has no business going there. Dios no tiene que ver con eso.
It's fine. Pero el problema es que ese también, nuevamente, es la forma de pensar de muchas organizaciones que erróneamente se proclaman como iglesias cristianas. Que complican la vida suya y mía como padres de jóvenes, adolescentes, niños, que son parte de estas organizaciones que erróneamente se llaman como cristianas y que proponen lo que el necio propone. Yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera hacer. Y si yo quiero hacer esto, yo soy esto. Y usted me tiene que aceptar porque así Dios me hizo y se acabó. Yo pienso de esa forma. Amén. Y eso trae grandes complicaciones para usted como padre. Y si usted es de los padres que simplemente dependen de lo que sea, que la fe crezca por osmosis en la vida de tu hijo, pues you do for big wake up, ¿sabes? Va a despertar, pero ¿sabes? Con una gran dificultad en el seno de tu hogar. Pero no quiero desviarme de lo que quiero decir hoy. Son filosofías incorrectas. Bíblicamente hablando, si yo soy creado por Dios, por un Dios que es mi dueño, entonces no existe tal cosa como la autonomía. Amén. Y si a eso yo le añado al hecho de que, fui creado por Dios para Dios. Él es mi creador, Él es mi dueño. Él fue el que me creó, Él fue el que me hizo. Eso es lo que la Biblia enseña. Pues entonces, si Él me creó y fue el que me hizo, pues la autonomía no juega ningún papel. Pero si a eso le añadimos el hecho de que en su caso usted fue comprado con la sangre de Jesucristo, entonces, mucho menos, double ownership. El que me creó es mi dueño y el que me compró es mi dueño también. Así que no hay espacio para la autonomía. Se da cuenta que muchas veces actuamos insensatamente, aun cuando somos creyentes. La otra mentira es la autosuficiencia. ¿Cómo se expresa? Es la persona que dice, escucha que es importante, en mí mismo yo tengo todo lo que yo necesito para hacer y para hacer todo lo que yo se supone que haga y todo lo que se supone que yo sea. En mí mismo tengo todo lo que necesito. Y si usted ha leído un poquito acerca de Pablo, acerca de lo que las epístolas, particularmente Filipenses, dice, usted se da cuenta que esa precisamente era la forma de Pablo de pensar antes de Cristo. Pablo decía, yo tengo todo lo que necesito, yo soy autosuficiente. Yo soy de la tribu de Benjamín. Yo soy hebreo de hebreos. Yo soy fariseo. En cuanto a la ley, yo soy irreprochable. En otras palabras, yo soy una persona persistente. Soy una persona bien informada. Yo soy una persona disciplinada. Pablo quería todas esas cosas. Pero aunque no lo sabía, era un insensato. Segundo, en su esencia, Pablo era, escriba esto por favor, un rebelde, aunque no lo sabía. La rebeldía puede expresarse de muchas formas. Y los que tienen niños saben, los que han sido padres saben eso. Todo el mundo ha sido hijo. No todo el mundo es padre, pero todo el mundo ha sido hijo. ¿Amén? Quizás yo no remember como era hijo, ¿verdad? ¿Sabes? Pero uno puede ser un rebelde activo o puede ser un rebelde pasivo. Calladito la boca, por dentro. No digo nada, pero por dentro, wait. Yo voy a crecer. All right? And I will do whatever I want. Pablo no era un insensato pasivo. ¿Me está siguiendo? He was not. Pablo activamente vivía en rebeldía contra las cosas de Dios, aunque no lo sabía.
Pablo no solamente estaba en desacuerdo con las cosas de Dios, la forma de Dios bregar, la idea de que Dios y que iba a incluir gentiles ahí, y que si es que ya los requisitos de la ley ahora es simplemente por medio de la fe. Pablo estaba ofendido. He was mad. Very mad. He was angry. Real angry. With God's prescription, con la prescripción de Dios, con el diseño de Dios. La palabra de Dios nos habla de los pecados como transgresiones. En Romanos 4:25 dice, el Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y el punto aquí rápido es que el pecado no es meramente impureza moral, como muchos piensan. El pecado es una transgresión de los estatutos o límites que Dios ha dispuesto. La persona que comete transgresión contra la ley de Dios es la persona que dice, me molesta el hecho de que haya un Dios a quien tenga que rendir cuentas. Me molesta un Dios que haya establecido límites para mí, que haya decidido que yo pueda vivir en estado relacional de matrimonio solamente entre un hombre y una mujer. Me molesta eso. Me molesta un Dios que me diga lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. El punto aquí es que Pablo, escuche, no sabía que él vivía en una rebelión abierta contra la obra de Dios cuando estaba odiando y cuando estaba persiguiendo la iglesia. Él no estaba consciente de eso. Y tercero, en su esencia Pablo estaba espiritualmente ciego, aunque no lo sabía. Al igual que Nicodemo, el apóstol Pablo tenía conocimiento bíblico de sobra, pero estaba espiritualmente ciego. Cristo hablándole a Nicodemo, gran conocedor de la Escritura, Cristo le dice lo siguiente. Le respondió Jesús, Juan 3:3. Le respondió Jesús a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mucho conocimiento, pero no tenía vista espiritual. Me parece a mí que la ceguera espiritual quizás es el más peligroso de todos los peligros que el ser humano puede enfrentar. En el caso de Pablo, vemos a una persona sumamente insensata, sumamente rebelde, una persona que no podía ver, escuche por favor, que aquí se pone bueno para nosotros, que no podía ver el peligro que él, Pablo, representaba para sí mismo. Una de las cosas que dijimos en la manera de introducción al comienzo fue que una de las cosas que era esencial para todo creyente reconocer es que mi verdadero problema soy yo mismo. Pablo, ciego espiritual, veía problemas por todos lados, menos en él. Pablo no podía ver su urgente necesidad del poder transformador de la resurrección del Señor Jesucristo. Más aún, Pablo estaba convencido, como muchas personas y quizá usted en el día de hoy, de que el problema al cual se estaba enfrentando estaba fuera de él, que no estaba dentro de él. Razón por la cual se lanza con todo lo que tiene activamente a perseguir la iglesia de Jesucristo con la intención de acabar con la iglesia.
Pablo juraba que el problema y el peligro estaban en la iglesia, cuando en realidad, escuché ahora que es importante, en la iglesia estaba la ayuda que la humanidad necesitaba. Y en realidad lo que Pablo estaba proponiendo era lo que era dañino. La religiosidad, el querer alcanzar a Dios a través de mi propio esfuerzo. Ese es el peligro. Ese es el peligro que quizá usted hoy, en el día de hoy, está enfrentando. Pensar que por venir a la iglesia en un día de resurrección o tal cosa, pues Dios va a estar contento con usted. O que usted puede resolver su problema con Cristo, con su pecado, con la situación que usted tiene. Y la solución está en la persona de Cristo, está en ese poder transformador de la resurrección de Cristo. No es una institución, no es un grupo de creencias y normas. No. Es un redentor que me redime, que me liberta. Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Sus notas escribimos lo siguiente: cuando una persona está físicamente ciega, está consciente de su ceguera. Y si está ciega y consciente de su ceguera, ¿qué hace? Toma medidas para bregar con su condición, ¿cierto? Pero el que está ciego espiritualmente, es ahí el problema. Está ciego a su ceguera, y ese es el caso de Pablo. Was blind to his blindness. Peligrosa situación. Ahora, en el plano personal, cuando yo considero la vida temprana de Pablo, Saulo de Tarso, tengo sentimientos encontrados. Me entristezco y me aliento al mismo tiempo. ¿Por qué me entristezco y me aliento al mismo tiempo? Pues porque en Pablo puedo ver su insensatez, puedo ver su rebeldía, puedo ver su ceguera espiritual. ¿Me veo yo? Me acuerdo de mí. Y me acuerdo del pero. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Gloria a Dios. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. La realidad es que si no fuera por la gracia de Dios, usted y yo seríamos mucho más como Saulo de Tarso que como Pablo. Si no fuera por la gracia de Dios. Fuéramos gente religiosa. Fuéramos gente que estamos descansando en lo que hemos hecho. Tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Right? En cuanto a la ley, intachable. Seríamos más como Saulo que como Pablo. La palabra enseña que la historia de Pablo ha sido conservada para nuestro beneficio y nuestra edificación. 1 Corintios 10:11 dice lo siguiente: todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Ahora, la Escritura nos amonesta ¿sobre qué? Sobre el hecho de que el pecado conduce al ser humano a la insensatez, sobre el hecho de que el pecado conduce al ser humano a la rebeldía, sobre el hecho de que el pecado hunde al ser humano en su ceguera espiritual, y amonestarnos sobre el hecho también de que solo el poder transformador de la gracia de Dios nos puede rescatar del abismo de esas tres realidades. ¿Cuáles realidades? Que soy un insensato, que soy un rebelde y que estoy ciego espiritualmente hablando. En conclusión, acompáñeme, ayúdame, Padre, a no extenderme mucho en el tiempo que nos queda, a considerar la historia de la conversión de este individuo ciego, insensato y rebelde llamado Saulo de Tarso. En las notas suyas, por favor, me parece que lo tiene ahí, sí.
Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Miren lo que dice. Voy rápido, agárrese bien. Saulo, right? Saulo, ese es el mismo que escribió, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ese es el mismo que está defendiendo ahora la resurrección. ¿Estamos claros? Es la misma persona. Ese Saulo, antes de que pudiera escribir eso, esto es lo que pasa. Esto es lo que lo lleva a él a ser la persona que está hablando en 1 Corintios 15. Dice, Saulo, preste atención a lo que dice, respirando. You got it? He was not, no. Right? Respirando. He was angry. Preste atención, si usted es de las personas que tiene problemas con ese asunto de anger, la ira, la rabia. Porque el poder transformador de la resurrección de Cristo es lo único que puede convertirlo a usted de ser una persona llena de ira y de rabia en una persona tranquila. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, autorización para la sinagoga de Damasco, para ir a Damasco. Está en Jerusalén, voy para Damasco a arreglar todo esto, a fin de que se hallaba algunos hombres o mujeres de este camino. Esos son cristianos, de este camino esa es la forma que la iglesia se llamaba al comienzo. ¿Right? De este camino los trajera presos a Jerusalén. Pero, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Paréntesis, Pablo no estaba persiguiendo a Jesús en ese momento, Pablo estaba persiguiendo cristianos. Y la implicación inevitable es que cuando alguien está persiguiendo a un cristiano, está persiguiendo a Cristo. That's good news. Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora escuche. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, Damasco, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ya, más que ninguna otra cosa, esta historia es una imagen de la gracia, del poder rescatador y transformador de Cristo resucitado. Considera estas cosas rápido, por favor. Lo primero es, Pablo no estaba en ese momento bajo convicción de pecado. He was fine. Saulo no estaba interesado en ser transformado. Estoy diciendo eso porque lo que vemos aquí es una imagen de la gracia y del poder transformador y rescatador del Cristo resucitado. Pablo no estaba interesado en ser transformado. Saulo, en su insensatez y rebelión, va en camino a Damasco para aplastar la iglesia. Sin embargo, Saulo, a pesar de todas esas cosas que son ciertas, es rescatado por la gracia divina. Ahora, lo que leímos en los versículos 8, 9 y 10 de 1 Corintios 15 debe tener mayor sentido. Leo nuevamente, versículo 8 de 1 Corintios 15. Por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Ahí lo tiene. Ahí fue. Ahí fue el aborto, en ese lugar, en ese momento. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué, Pablo? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Eso era lo que él se refería. Ya lo había hecho en Jerusalén y en cuanto lugar se le diera la oportunidad. Ahora iba en camino hacia Damasco y ahí entonces el Señor se le apareció.
Pero por la gracia de Dios, la cosa cambió. Esto simplemente es un comentario para las personas que normalmente pues, no se congregan, no son parte de una iglesia local donde se enseñe la palabra de Dios. El cristianismo bíblico es mucho más que un sistema teológico con estatutos y regulaciones que pueden enseñarnos lo que es el pecado, que pueden guiar nuestras vidas. Claro está, el cristiano verdadero ama la ley de Dios. Pero conoce los límites de la ley, requisitos de la ley, particularmente los que están plasmados en el Antiguo Testamento. Y el cristiano verdadero no le pide a la ley que haga lo que solo la gracia de Dios puede hacer. Si no entiende eso y quiere que le explique un poquito más profundo, se queda un ratito y podemos hablar sobre el particular. El caso de Pablo, que era un experto en la ley, por eso que estoy diciendo esto, Pablo necesitaba una intervención de la gracia y del poder del Cristo resucitado. Porque aparte de la gracia no había esperanza para Saulo de Tarso. En sus notas escribimos lo siguiente. El verdadero cristiano no cree en un sistema teológico que conduce a la redención. El cristiano verdadero solo cree en un redentor. Y nuestra esperanza está cifrada en la operación de la gracia de Dios. Rápido. La gracia de Dios que observamos en la historia del apóstol Pablo. Son tres cosas que vemos claramente. Primero, que la gracia de Dios que observamos en la historia de Pablo es una gracia rescatadora. Pablo es rescatado. Pregunta. Preste atención. Voy a pedir que me conteste. Piense bien antes de contestar. En el camino a Damasco vemos que Saulo de Tarso es rescatado. La pregunta es, ¿de qué Saulo de Tarso es rescatado? Escríbalo ahí en su bosquejo. ¿De qué Pablo de Tarso es rescatado? Tiene 45 minutos para contestar. Dios quiere. Saulo de Tarso necesitaba ser rescatado de la misma cosa que él jamás pensó que debía ser rescatado. Saulo de Tarso necesitaba ser rescatado de sí mismo. La pregunta es, ¿por qué razón? Porque en la vida de Pablo había un insensato, en la vida de Pablo había un individuo rebelde, en la vida de Pablo había un individuo que estaba ciego espiritual, que estaba perjudicando la vida de Pablo, y ese insensato, y ese rebelde, y ese ciego espiritual era Pablo. Pablo precisaba ser rescatado de sí mismo. Pablo precisaba ser rescatado porque cuando una persona necesita ser rescatado es porque la persona no puede hacer nada por sí misma. Necesitaba ser rescatada porque no podía rescatarse a sí misma. ¿Cuál es el punto, pastor? Que la persona que necesita ser rescatada, ese es el problema. Y precisa aceptarlo antes de que pueda ser rescatada. Para hacerlo precisa dejar de estar defendiéndose. Dos cositas más y terminamos, fíjese.
Segundo, la gracia que observamos en la situación de Pablo no solamente es una gracia rescatadora, es una gracia perdonadora. Preste atención a esto que es bien lindo, es precioso, por favor. ¿Ok? Déjeme leer el pasaje bien rápido. Había entonces, acuérdese, nos quedamos en el lugar donde Pablo pues le dice, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debemos hacer, el versículo 6 del capítulo 9 de Hechos. Right? Ahora entramos en el versículo 10 donde dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo? Todo el mundo, ¿cómo se llamaba? Ananías, a quien el Señor, Jehová de los ejércitos, dijo en visión, Ananías, que respondió, heme aquí, Señor. Preste atención al diálogo porque es sumamente importante y revelador. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión el que está orando Pablo a un hombre llamado Ananías, que eres tú, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces, lógicamente, Ananías responde y le dice, Señor, Dios Todopoderoso, he oído de muchos acerca de ese hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Estamos hablando de esto porque estamos diciendo que la gracia que observamos es gracia perdonadora. Versículo 14. Y aún aquí en Damasco tiene autoridad de los principales, le dieron papeles para que viniera aquí y hiciera lo que quería hacer, principales sacerdotes, para prender, apresar, arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ananías teológicamente estaba bien sólido. Versículo 15. Y el Señor, el Dios Todopoderoso, le dijo, ve, porque instrumento escogido, escogido. Pablo no escogió, Saulo no escogió a Dios, Dios escogió a Pablo. Y es lo mismo que pasa con todo creyente. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces, versículo 17, Ananías, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, subraya lo próximo, hermano Saulo. Ananías sabía quién era Saulo. Ananías estaba consciente de todos los hermanos de Saulo, de Ananías que Saulo había matado. Ananías sabía que entre los que estaban en el listado de Saulo para tumbarle la cabeza, había quizás el nombre que estaba más arriba era Ananías. Estamos leyendo esto porque observamos aquí en la historia de Pablo gracia perdonadora. Hermano Saulo, how sweet. Hermano Saulo, man, I hope you can get that. Hermano Saulo, el que ordenó el asesinato de mi hijo, el que ordenó el asesinato de mis compañeros, el que quemó la sinagoga en Jerusalén, en tal. Hermano Saulo. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Por razones muy personales mías, estas primeras palabras que salen de la boca de Ananías en este versículo 17 continúan trayendo sanidad a mi alma. Esas dos palabras, hermano Saulo. Porque hermano Saulo comunica la gracia perdonadora que Pablo había recibido del Señor Jesucristo. La única razón por la cual se puede permitir que Ananías pueda llamar hermano a Pablo. Por medio de Ananías, en esa frase,
Dios está comunicándole a Pablo el regalo inmerecido de la gracia perdonadora. Por medio de su saludo, Ananías le está diciendo a Pablo, o el Señor le está diciendo a Pablo, debía haber dicho lo siguiente. Escuche qué es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros al momento de nuestra salvación. Pablo, en la cruz del Calvario, yo pagué por tu insensatez. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Insensato, no lo sabía. Rebelde, no lo sabía. Ciego espiritual, no lo sabía. En la cruz del Calvario, Cristo le dice, yo pagué por tu insensatez, rebeldía y ceguera, y ahora te estoy recibiendo a la familia como un ¿qué? Hermano. Gloria a Dios. Porque mi gracia perdonadora cubre la totalidad de tu pecado. Y por último, la gracia que observamos es gracia transformadora. Transforma. El insensato, rebelde y ciego espiritual ha sido transformado. Versículos 20 y 22. Enseguida, después de todo lo que vimos en un momento, Pablo predicaba a Cristo, el mismo que estaba buscando para matar, ¿se acuerda? Predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo, este es el Hijo de Dios. Cristo era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso fue que vino aquí, para asolar a todos los que creían en ese nombre, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se enardecía. Ahora el celo, la rabia, la ira y todo eso había sido transformada por el poder de la resurrección de Cristo. Ahora se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando por su testimonio y por esa transformación que Cristo, como dice el pasaje, que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Sin lugar a dudas, pues John, es el poder de la gracia transformadora del Cristo resucitado lo único que puede tomar a un hombre que odiaba a muerte el mensaje del Evangelio y convertirlo en un abrir y cerrar de ojos en un hombre que no puede parar de predicar el Evangelio. How that's going to happen? 1 Corintios 9:16, Pablo escribe, ¡ay de mí, si no anunciara el Evangelio! En sus notas escribí 2 o 3 cosas, creo que están en el papel verde. That's right, yes. ¿Cuál es la esencia del mensaje encerrado en la historia de Pablo? El mensaje es que la resurrección de Cristo, escriba, o mejor dicho, preste la atención, no solo nos garantiza bendición futura, sino que la resurrección de Cristo, el poder de esa resurrección de Cristo, nos garantiza exactamente todo lo que nosotros necesitamos en el presente. Lo más importante es mantener ¿qué? Lo más importante es mantener ¿qué? Lo más importante siendo ¿qué? Lo más importante. Y lo que 1 Corintios 15 nos dice, lo más importante es el poder transformador de la resurrección de Cristo. Have that in your mind, in your perspective. Y las implicaciones que eso tiene que tener en tu vida. El hecho de que antes de Cristo éramos insensatos, right? A lo bueno lo llamábamos malo, a la insensatez sabiduría. Y muchas veces como creyentes volvemos a caer en esa práctica. Y cuando no estábamos sin Cristo, éramos rebeldes, right? Dice el necio en su corazón, Dios no existe, no hay Dios. Por medio de su autosuficiencia y su deseo de autonomía.
Y muchos de nosotros, después de Cristo, en momentos dados, regresamos ahí. Actuamos como si Dios no existiera. Sé lo que Dios dice, pero I'm gonna do it my way. Y ese hombre antes de Cristo estaba ciego espiritualmente. No, pero el que ha nacido nuevo no puede ser, ya no está ciego espiritualmente, no está, pero padecemos de ceguera espiritual selectiva. Write that down somewhere. Escogemos lo que no queremos ver. En este lugar, en el día de hoy, no hay una persona que no tenga necesidad urgente del poder transformador de la gracia que el Cristo resucitado solamente provee. ¿Para que hagamos qué? ¿Cuál es nuestro mayor problema? 2 letras, Y y O. Yo, en inglés, M-E, me. Para que nos rescate de nosotros mismos. Just play it, John. It's tender, soft and tender. Antes de Cristo, yo era un necio, un insensato. Yo le llamaba a las cosas malas buenas, a las malas, a las buenas malas. A la sabiduría decía, that's foolishness. A lo insensato decía, no, eso es lo máximo. Rebelde, yo vivo mi vida como yo quiera. Las personas pueden vivir como ellos quieran. Everything is fine. Everything is fair. Antes de Cristo. Leía en esas noches de desvelo por la cocaína y por las drogas que no podía dormir. Lo que yo leía era la Biblia. Pero estaba ciego espiritualmente. No entendía lo que leía. Hasta el día en que Cristo entró a mi vida, me ayudó a reconocer que era un insensato. Me dejó ver, porque mis ojos se iluminaron, que era un rebelde. Y empecé, gracias a la iluminación del Espíritu Santo, a poder entender las cosas desde una perspectiva espiritual. Pero la persona que está hablándole en este momento no es la misma persona que yo era inmediatamente después de mi conversión. Porque la insensatez, porque la rebeldía y porque la ceguera espiritual selectiva presente en los vestigios de mi vieja naturaleza estaban ahí. Estuvieron ahí hasta un momento en particular. Un día me di cuenta de que a pesar de que había adquirido conocimiento teológico sano, a pesar de que había alcanzado cierto nivel de disciplina y determinación, esas cosas no eran suficientes. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que era salvo, a pesar de que amaba al Señor, a pesar de que amaba la obra del Señor, a pesar de que amaba la iglesia del Señor, a pesar de que amaba la palabra de Dios, a pesar de todo esto, aún en mí estaban presentes los vestigios de Edwin Torres Romero, el insensato, el rebelde, el cual era muy propenso a padecer de esta ceguera espiritual selectiva. Un día me di cuenta de que diariamente necesitaba, I remember that day, la gracia de Dios. Me di cuenta de que necesitaba
que la gracia de Dios me rescatara de mi mayor problema, que era yo mismo. Que me perdonara de mi rebeldía y que por favor purificara mi visión espiritual. Ese día, hace muchos años, yo siendo pastor de una iglesia, no era en sus pasos, de la otra iglesia americana, me di cuenta, como yo desearía que cada uno de los que aquí están presentes se den cuenta, que mi vida, a pesar de que Cristo estaba en mí, necesitaba tomar un curso distinto. Porque si no tomaba un curso distinto, yo iba a terminar destruyendo mi matrimonio, mi familia y el ministerio que Dios había puesto en mis manos. Esto no es antes de Cristo, esto es después de Cristo. ¿Qué estoy tratando de decir? Está en sus notas. El mensaje es que necesitamos que la gracia de Dios continúe operando en nuestra vida hasta que esa gracia ya no sea necesaria. Y Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Llegará un momento en que no sea necesaria la gracia de Dios, porque finalmente hemos sido liberados totalmente del mar que está dentro de nosotros y el mar que está afuera, entiéndase, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Una última cosa. No se olvide. Voy a expresarlo de esta forma. Acuérdese de acordarse que Dios nunca desperdicia su gracia y Dios nunca desperdicia su poder. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El mero hecho de que en este día estemos considerando 1 Corintios 15 es una clara indicación de que la gracia vertida sobre Saulo de Tarso, eventualmente llamado Pablo, no fue en vano. Ojalá entienda. Yo le pregunto con humildad, ¿en qué área de tu vida la insensatez aún hace de las suyas? ¿En qué área de su vida usted actúa como si Dios no existiera? ¿En qué área de su vida usted actúa como si usted no necesitara de Dios? Estoy hablando de esas áreas donde usted toma las cosas en sus manos y usted hace lo que usted quiere, como usted quiere, cuando usted quiere. ¿En qué área de su vida, de tu vida, la rebelión todavía tiene espacio? You make room for that. ¿En qué área de tu vida tú sabes que lo que estás haciendo es incorrecto, pero aún lo continúas haciendo de todas formas? Quizás usted está visitando algún lugar en las redes sociales que no debería visitar. Porque cuando usted lo visita, eso contamina su alma, contamina su mente. Pero a usted no le importa porque hacerlo es algo que todo el mundo está experimentando y usted lo quiere experimentar.
¿En qué áreas de su vida usted padece de ceguera espiritual selectiva? En mi caso, mayormente, es la tendencia que tengo a pensar de que estoy bien, cuando en realidad no estoy bien. La tendencia que tengo a pensar de que estoy correcto, cuando en realidad no lo estoy. Quiera Dios que ninguno de los que aquí estamos piense que ha llegado a un punto donde su necesidad urgente de la gracia de Dios ha cesado. Quiera Dios que en este día nuestra celebración, gloria a Cristo, gloria a Cristo, nuestra celebración de la resurrección poderosa de Cristo comience con la confesión de nuestra necesidad de la gracia y el poder transformador de la resurrección del Señor Jesucristo. Quiera Dios que eso sea una realidad en la vida de cada uno de los que aquí estamos. La Escritura enseña que cuando busquemos a Cristo, a Dios de todo corazón, le vamos a encontrar. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cristo dijo que el que a mí viene, yo nunca rechazo. Gloria a Dios. Ha sido bueno para mí estar en este lugar, en este día. Ha sido bueno para mí poder hablar con humildad y agradecimiento del poder que convirtió a un ladrón en alguien que quería trabajar y compartir con otros lo que tenía. Ha sido bueno para mí hablar en el día de hoy del poder sobrenatural de la resurrección de Cristo, que extirpó los ojos lujuriosos de un hombre inmoral, yo, y los reemplazó con ojos sedientos de la pureza de Dios. Ha sido bueno para mí estar aquí y hablar del poder sobrenatural de la resurrección de Cristo. Que tomó a un hombre soberbio, vanidoso, creído, vanaglorioso, como yo, y lo movió a buscar la humildad. No que lo haya ya alcanzado, pero una cosa digo, prosigo a la meta. Respondo a la invitación de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Hoy respondo,
nuevamente a tu llamado. Aquí estoy, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Sea ese, para la gloria de Dios, para vuestro beneficio, el sentir de cada uno de vosotros en este día. Si hubiese alguien que aún no le ha entregado su vida a Jesucristo, ahí donde está, entréguele su vida a Cristo. Aquí estoy, te quiero a ti, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras, sálvame, conviérteme. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. All right. Dios no quiere que ninguno de nosotros vayamos y pasemos por un proceso de limpieza, por un proceso de restauración, por un proceso de renovación y luego de eso vayamos a Cristo, como la melodía que mi hermano tocaba. Dios nos quiere tal como somos, que lleguemos a Él tal como somos. Él nos acepta tal como somos. Él se encarga del resto. Se encarga de la limpieza. Vaya a Cristo. Hágalo y compártalo con otra persona. Se va a gozar y se va a celebrar en unión a los ángeles celestiales que también habrán de estar celebrando. Dice la Escritura. God is good all the time. All right. Ponemos de pie, por favor. Una súplica en este momento de parte de nuestra iglesia, con el ánimo de poder compartir los unos con los otros. Hemos preparado un almuerzo, el cual está esperándonos. Les suplicamos, por favor, a cada uno de ustedes, si tienen niños chiquitos, búsquenlo en la guardería. Pero no se vaya a su hogar, venga y comparta con nosotros. Si tiene compromisos y no se puede quedar con nosotros, te suplicamos, por favor, pase un momento y lo que quizás pudo haber disfrutado como alimento aquí, lléveselo, right, a su casa. Right? Está preparado con mucho amor para que pues, podamos compartir juntos. Gloria a Dios. Oramos un momento y cantamos la doxología. Padre, en el nombre de Jesús, gracias nuevamente te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Pablo. Gracias por haberlo salvado. Gracias por preservar tu palabra a través de los años. Gracias por permitir que llegara a nosotros en el día de hoy. Te imploramos, Señor, que nos dirijas en el resto del camino, que continúes llevando nuestras mentes, nuestras almas a Cristo, que nos entreguemos totalmente, Señor, sin reservas y que lo pongamos en el trono de nuestros corazones. Y que cada vez que seamos tentados a actuar insensatamente, en rebeldía y a actuar con ceguera espiritual selectiva, que tú nos ayudes y nos estremezcas y traigas a nuestra mente las cosas que hemos escuchado en el día de hoy, las cosas tuyas que hemos escuchado en el día de hoy, Señor. Ahora bendice los alimentos, permite que nos sienten bien al cuerpo, ayúdanos a ser siempre agradecidos y estar dispuestos a compartir con los que no tienen, Señor. En el nombre de Jesús, amén.